NADP, es decir, nicotina, adenina, dinucleótido fosforilado. A diferencia del NAD, recordemos que nosotros veíamos cuando vemos vitaminas, la niacina, las coenzimas son dos, NAD o NADP. En la vía de las pentosas, a través de dos reacciones se sintetiza NADP reducido. El NADP reducido es importantísimo como coenzima para la síntesis reductiva, es decir, los hidrógenos van a servir, estos hidrógenos van a servir para la reducción y la síntesis de ciertos compuestos. ¿Qué compuestos? Síntesis de ácidos grasos, síntesis de serie esteroidal. Cuando hablamos de serie esteroidal estamos hablando de colesterol y toda la serie esteroidal. Recordarán también cuando ustedes vieron vitaminas o deben haber visto esteroides, deben haber visto todo lo que es colesterol y las hormonas de la corteza suprarrenal, a su vez las hormonas sexuales, los ácidos biliares, es decir, todo lo que es serie esteroidal. A su vez también se ha visto en algunas personas que existe una enfermedad de esta vía de las pentosas en la cual no existe síntesis del NADP. Por lo tanto, ¿cuál es la otra función del NADP reducido? En los eritrocitos es fundamental para mantener o proteger a los eritrocitos del estrés oxidativo, es decir, el NADP sirve para la reducción del glutatión. A su vez, el NADP sirve también para el metabolismo de ciertos fármacos en el hígado. Así es que, en definitiva, decimos que la vía de las pentosas es una ruta alternativa para oxidar a la glucosa que no produce ATP, pero es fundamental para formar ribosa y obviamente el derivado que será desoxirribosa en todos los tejidos, pero en ciertos tejidos sirve para producir NADP reducido, importantísimo para la síntesis de ácidos grasos, de serie esteroidal, metabolismo de fármacos, y en el glóbulo rojo se descubrió que es importantísimo este NADP reducido para reducir al glutatión. El glutatión es una molécula antioxidante que protege del estrés oxidativo al glóbulo rojo. Este panorama metabólico determina de que todas las células pueden hacer síntesis de ribosa para obtener ribosa o desoxirribosa, ribosa fosfato. Pero no todas las células van a requerir para formar NADP, solo aquellas que están siendo especializadas en hacer síntesis de ácidos grasos, síntesis de serie esteroidal, metabolismo de fármacos y reducción del glutatión. Aquellos tejidos que hacen esto, pues tienen intensa actividad de la fase oxidativa de la vía de las pentosas para producir NADP. Es decir, hígado, porque en el hígado se sintetiza ácidos grasos y también serie esteroidal, no toda la serie, pero ya saben, colesterol, ácidos biliares. Pero también encontramos en glándula mamaria, lactante, porque ahí se sintetiza ácidos grasos, testículos y ovarios por la serie esteroidal, corteza suprarrenal, porque ahí se sintetiza todo lo que son esteroides, hormonas esteroidales en la corteza suprarrenal, el hígado también obviamente ahí metabolizamos un sinnúmero de fármacos, y en el glóbulo rojo está especializada en hacer vía de las pentosas muy activamente para reducir este glutatión y protegerse del estrés oxidativo. La otra función de todos los tejidos es sintetizar ribosa 5-fosfato, que es importante para la síntesis de nucleótidos. Pueden ser de coenzimas o nucleótidos de alta energía como el ATP, ADP, el GTP, UDP, UTP, significa que estos son nucleótidos de alta energía, algunas coenzimas. Ustedes van a ver que el mismo NADP tiene ribosa en la estructura, entonces la ribosa es fundamental para formar coenzimas, nucleótidos de alta energía y también los ácidos nucleicos, ¿no? Desde la ribosa 5-fosfato se sintetizará la ribosa y tenemos para el ARN con ribosa y el ADN con la desoxirribosa. Ya que no es fundamental nosotros consumir ribosa, estamos indicando de que prácticamente no consumimos la cantidad suficiente de ribosa, sino nosotros la sintetizamos en las células a partir de esta vía de las pentosas fosfato. A su vez también es una vía en la cual produce intermediarios de la vía glucolítica. Si hay intermediarios de la vía, ellos pueden unirse o integrarse a la vía glucolítica y ser oxidados por completo por la vía glucolítica. Ya.
¿Qué vamos a ver? Existen dos fases de la vía de las pentosas fosfatos. Dos fases. La fase oxidativa, que es completamente irreversible, y llamamos la fase no oxidativa, que son reacciones, un conjunto de reacciones reversibles. Y aquí es importante, según las necesidades de la célula, es más activa una fase o la otra. Me explico. La fase oxidativa tiene como lugar, ¿no es cierto?, como su nombre bien lo dice, la oxidación de la glucosa 6-fosfato, y ahí produce intensamente NADP reducido, fase oxidativa, porque está oxidando a los sustratos y le está dando los hidrógenos al NADP para producir NADP reducido. Entonces, ¿en qué tejidos va a ser muy activa esta fase oxidativa? En aquellos tejidos que se especializan en hacer síntesis reductiva, hígado, tejido adiposo, corteza suprarrenal, glándula mamaria lactante, porque tiene que producir ácidos grasos, ¿sí? Testículo, ovario, por ser esteroidal, es muy activa, necesita este NADP reducido. Mientras que habrá otros tejidos que no se especializan en hacer síntesis reductiva. Entonces, la fase más activa que hacen ellos es la fase no oxidativa. Entonces, por lo tanto, según las necesidades de la célula, es más activa una fase o la otra. Listo. Vamos viendo reacciones de la fase oxidativa. La fase oxidativa de las vías pentosas está constituida por tres reacciones que llevan a la formación de ribulosa 5-fosfato, no ribosa. Aquí vamos a ir distinguiendo lo que es cetosa y lo que es aldosa. La ribosa es una aldosa, mientras que la ribulosa es una cetosa. ¿Sí? Entonces vamos a ir describiendo esto, ¿no? Produce en esta fase CO2 y 2 moléculas de NADP reducido por cada molécula de glucosa 6-fosfato oxidada. Es decir, la primera, hay una deshidrogenación de la glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato se deshidrogena por acción de una enzima llamada glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Cataliza esta oxidación formando o transformando de glucosa 6-fosfato a 6-fosfogluconolactona. Importantísima esta reacción inicial porque, miren, aquí se descubrió, ¿cómo se descubrió la vía de las pentosas? Se descubrió a través del estudio de pacientes que tenían una enfermedad hemolítica o de enfermedad de hemólisis, caracterizado por, ¿no es cierto?, ruptura de este glóbulo rojo. Y después se fue a descubrir una enfermedad llamada favismo. Cuando se producía esta ruptura, cuando se encontraban frente a un estrés oxidativo alto, al consumir cierto tipo de fármacos, al consumir cierto tipo de alimentos, el estrés oxidativo de las células se incrementaba mucho, y ahí es donde se ocurría hemólisis. Se descubrió de que estos pacientes tenían una deficiencia, una alteración, anomalía enzimática de origen genético de esta enzima, que es la enzima clave de vía de las pentosas, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Qué en consecuencia tenía? Estoy haciendo hincapié, ¿no es cierto?, en el trastorno para dar a entender la importancia de esta reacción. Cuando se deshidrogena la glucosa 6-fosfato, los hidrógenos están aquí, son transportados al NADP como coenzima que tiene la enzima. Esta coenzima se transforma en NADP reducido ahora. Ahora, ¿a dónde va a ir este NADP reducido? Los hidrógenos. Esa es la importancia 2 de la vía de las pentosas, ¿no? No solo formar ribosa, sino que el NADP reducido en este caso va a tener un destino. Y este destino va a ser, ¿cuál? Los hidrógenos van a ir ¿para qué? Para la síntesis reductiva. ¿En qué tejidos? Hígado, tejido adiposo, glándula mamaria lactante, testículo, ovarios, corteza suprarrenal, porque esos tejidos se especializan en sintetizar ácidos grasos y o serie esteroidal. Pero a su vez, ¿por qué estos pacientes tenían hemólisis? Hay una función fundamental del NADP reducido que sucede en los glóbulos rojos. Reducir al glutatión y transformarle en glutatión reducido para disminuir la carga de peróxido de hidrógeno. Cuando disminuimos la carga del peróxido de hidrógeno, ¿en dónde? En el glóbulo rojo,
mantenemos las membranas celulares de ese tejido, lo mantenemos adecuado. Si esta reacción no existe, no hay NADP reducido, no hay la síntesis reductiva, pero lo que pone, ¿no es cierto?, el trastorno más serio que ocurre aquí es que los glóbulos rojos no se protegen del estrés oxidativo, aumentando las cantidades de peróxido de hidrógeno y por eso genera hemólisis. Esta enfermedad llamada Farrismo fue descubierta a partir del estudio de estos pacientes. Se describió ya el origen genético de la enfermedad, la anomalía de la enzima de la vía de las pentosas y que produce esta consecuencia. Entonces, vamos a ver. La primera reacción, entonces, a través de una enzima clave, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, se oxida la glucosa 6-fosfato a 6-fosfogluconolactona. Luego, la lactonasa, que es una enzima, transforma la 6-fosfogluconolactona, le transforma en 6-fosfogluconato. Miren, va cambiando el grupo funcional. Aquí es un grupo funcional, acá cetónico, mientras que aquí es un grupo funcional carboxilo. Se transforma en 6-fosfogluconato. Ahora, es importante aquí reconocer que la vía de las pentosas está regulada principalmente por esta enzima, que en siglas le ponemos como en siglas G6PD, llamada glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ahora, una vez que tenemos el 6-fosfogluconato, por acción de una enzima, otra enzima deshidrogenasa, 6-fosfogluconato, que requiere como enzima NADP, produce una oxidación de este 6-fosfogluconato para transformarlo o para dar los hidrógenos hacia el NADP, produciendo ahora NADP reducido. Los hidrógenos van a ir al NADP y ahora tenemos como lugar NADP reducido. Y a su vez también sucede una descarboxilación. 6-fosfogluconato deshidrogenasa transforma el 6-fosfogluconato a un compuesto llamado ribulosa 5-fosfato. Aquí vamos a ir viendo, por favor, algunas diferencias estructurales para darnos cuenta qué es lo que ocurre en la segunda fase. Miren, la ribulosa es una pentosa porque tiene 5 carbonos. ¿Sí? Entonces se transforma en una pentosa de 5 carbonos en la segunda reacción. Importante de la segunda reacción, la segunda producción de NADP reducido. Pero también se descarboxila, significa que pierde un carbono, quedándose en una pentosa. 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, pero como estaba fosforilado en el último carbono, permanece la fosforilación. 5, una pentosa fosforilada. Pero veamos del grupo funcional. El grupo funcional no es aldehído, sino es cetosa. Por lo tanto, la reacción, esta tercera reacción, forma una cetopentosa. Cetopentosa llamada ribulosa 5-fosfato. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta que la descarboxilación y la deshidrogenación del 6-fosfogluconato produce lo que llamamos la ribulosa 5-fosfato. Y la segunda molécula de NADP, ribulosa 5-fosfato, que es una cetopentosa fosforilada. No es ribosa aún. Hasta aquí, estas son las 3 reacciones de la fase oxidativa. Vamos a repasar. La importancia de la fase oxidativa es a través de las 2 deshidrogenasas que requieren NADP. Estas 2 deshidrogenasas lo que hacen es deshidrogenar u oxidar, que es lo mismo, a los sustratos, a la glucosa 6-fosfato y a 6-fosfogluconato, para tener como resultado NADP reducido. Ya saben muy bien para dónde va a ir los hidrógenos del NADP reducido de forma trascendente. Y de forma trascendente para los órganos que hacen síntesis reductiva y trascendente para los glóbulos rojos para que se protejan del estrés oxidativo, ya que tiene la capacidad de reducir al glutatión para que éste disminuya la cantidad de peróxido de hidrógeno. Segunda importancia, en esta fase nosotros sintetizamos una cetopentosa llamada ribulosa 5-fosfato. Término de la fase oxidativa irreversible. Las reacciones son irreversibles, este de aquí y este de acá.
a partir de la misma enzima podemos transformar ribolosa 5-fosfato en 6-fosfogluconato, imposible. Fase oxidativa irreversible. Ahora, segundo, fase no oxidativa. Las reacciones de la fase no oxidativa se producen en todos los tipos de células que sintetizan los nucleótidos y ácidos nucleicos. Es decir, aquí viene la finalidad de la fase no oxidativa. Estas reacciones catalizan la interconversión de glúcidos que contienen de 3 a 7 átomos de carbono. Ya vamos a ir viendo acá, ¿no? Vamos a ir despacio. Quiere decir que estas reacciones reversibles, en definitiva aquí hay algo importante, permiten que la ribolosa 5-fosfato producida en la fase oxidativa, es esta, la que están ustedes viendo, prácticamente decimos se convierta en ribosa 5-fosfato, que esa sí es la que se requiere para la formación de los nucleótidos y ácidos nucleicos, pero a su vez también produzca intermediarios de la vía glucolítica, fructosa 6-fosfato, gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Vamos a decir así, por ejemplo, en varias células que realizan reacciones biosintéticas reductivas tienen mayor necesidad de NADP reducido que de ribosa 5-fosfato. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer aquí es que está muy activa una fase u otra, ¿no? Dependiendo de la necesidad de la célula. Ahora, este cambio se produce por enzimas llamadas transcetolasas y enzimas que llamamos transaldolasas. Vamos a ir viendo. Pero voy a ir poco a poco. La fase no oxidativa se caracteriza por varias reacciones. La primera, por acción de enzimas isomerasas. La ribolosa, voy a ir despacio para ir, aquí sí es importante describir, darme a entender sobre las fórmulas, porque las fórmulas son un camino para el entendimiento de las reacciones. La ribolosa 5-fosfato, que es una cetopentosa, 5 carbonos, pero es una cetosa. Por acción de enzimas, verán que aquí ya son fases, es una fase reversible, ¿no? Quiere decir que las reacciones son reversibles. Podemos tener por acción de dos enzimas. Epimerasa forma un epímero. Epímero, recordarán que tiene los mismos números de carbono, tiene el mismo grupo funcional, lo único que cambia es la posición de un OH. Ese es un epímero. Forma un epímero o sintetiza un epímero que es una cetopentosa, igual cetosa, pero que es un epímero, es decir, que varía en la posición de un solo H, llamada celulosa 5-fosfato. Pero por acción, o mejor dicho, aún más, la isomerasa, o llamada también pentosa isomerasa, isomeriza la cetopentosa, le convierte ya no en una cetosa, sino en ¿qué? En una aldosa. Le isomeriza a una pentosa, sí, pero ya no cetosa, sino ¿qué? Sino aldosa. Miren el grupo funcional. Esta aldopentosa, 5 carbonos, pero el grupo funcional es ahora aldehído, es una aldosa, es el producto de lo que se está creyendo, ¿no es cierto? Que es la ribosa 5-fosfato. ¿Ya? Quiere decir que la demanda de ribosa por parte de nucleótidos y ácidos nucleicos quiere decir que en estas células es muy alta la necesidad de este compuesto ribosa 5-fosfato, más no la necesidad de NADP reducido. ¿Sí? Así es que este es importante. Vamos a ver cómo se realiza esta fase reversible, las siguientes reacciones. Estamos aquí, la ribosa 5-fosfato se isomeriza a un epímero, que es la celulosa, y a un isómero, ¿no es cierto?, de grupo funcional, porque cambia el grupo funcional, formando la famosa ribosa 5-fosfato. Estamos hasta aquí. Bueno, sigamos. Miren, cetosa, ahora
ahora es aldosa. Ribulosa es la cetosa de 5 carbonos y ahora la aldosa es la ribosa. Ahora sí, vienen una serie de reacciones denominadas o catalizadas por enzimas llamadas transcetolasas y transaldolasas. Las transcetolasas son enzimas que transfieren 2 carbonos desde una cetosa a una aldosa. Voy a poner aquí. La transcetolasa son enzimas que requieren en primer lugar pirofosfato de tiamina, que viene de la vitamina B1. Este es importante porque en algunas personas se puede determinar la cantidad de B1 midiendo la actividad de las transcetolasas eritrocitarias, ¿no? Que las transcetolasas son enzimas que transfieren 2 carbonos desde las cetosas hacia las aldosas. Esto hace las transcetolasas. Voy a repetir. Las transcetolasas son, o la transcetolasa, es una enzima que transfiere unidades de 2 carbonos ¿desde dónde? Desde una cetosa a una aldosa. ¿Qué consigue con esto? Me explico. Si esta unidad se transfiere 2 carbonos de aquí, se transfieren acá, ocurre algo. ¿Sí? ¿Qué es este? Esta molécula, la cetosa, disminuye en carbonos, queda corta, se disminuye en 2, mientras que la que recibe, en este caso es la aldosa, aumentan carbonos. Ese es el primer cambio, porque las transcetolasas transfieren 2 carbonos desde la cetosa hacia la aldosa. La cetosa queda menos 2 carbonos y la aldosa queda aumentada a 2 carbonos. ¿Sí? Eso es fácil de un poco de interpretar cómo es lo que vamos a ir haciendo. Esta de 5 le cortamos 2, queda una de 3. Y esta es de 5, recibe 2, queda ahora de 7. Primer cambio, ¿no es cierto? Porque sería transferencia de carbonos. Segundo cambio, el segundo cambio es ¿cuál? Es que si se le transfiere este grupo funcional, al transferirle el grupo funcional, ahora esta que era aldosa, queda convertida en cetosa. Y en cambio, esta que era cetosa queda convertida en aldosa. 2 cambios de la transcetolasa. Al transferir unidades de 2 carbonos, obvio, cambia el número de carbonos. Desde el que le está dando se resta y aumenta al que le dona, por supuesto. Pero el segundo cambio, cambian los grupos funcionales, porque lo que le está dando son aquí el grupo funcional cetónico. Entonces, al darle acá, se queda convertido ahora en cetosa y el que donó, que es la cetosa, queda convertida en aldosa. Vamos a ver. Por la acción de la enzima transcetolasa dependiente del pirofosfato de tiamina, esto es importante, tenemos como resultado la transferencia de 2 carbonos desde la cetosa a la aldosa. Miren, no transfiere 3, no 4, sino 2, desde la cetosa a la aldosa. De tal manera que la cetosa, como habíamos visto, queda convertido en ¿qué? 2 cambios. Los 2 cambios. La cetosa ahora queda convertido en ¿qué? En aldosa. Segundo cambio. Queda disminuido el número de carbonos. Menos 2 carbonos. Y aquí si yo tenía una de 5, queda ahora de 3. La ribosa, que es la aldosa, que recibe estos 2 carbonos. Al recibir los 2 carbonos, miren lo que pasa. La ribosa queda convertida ahora en cetosa, o mejor dicho, la aldosa queda convertida en cetosa. Pero a como se le agregaron 2 carbonos, ya no va a ser 5, sino va a ser ¿de qué? De 7 carbonos. ¿Cuáles son los compuestos que se forman? Los compuestos que se forman son gliceraldehído 3-fosfato, 3 carbonos y aldosa. Gliceraldehído 3-fosfato, y el otro se convierte en un compuesto que es cetosa o cetosa, pero ya de 7 carbonos, denominado cedoheptulosa 7-fosfato.
Sigamos. Transcetolasa. ¿Sí? Miren, vamos aquí a ver lo que ustedes tienen en la bibliografía de Harvey. Vamos repasando hasta aquí. Primera fase, fase oxidativa. Miren, comenzamos con glucosa 6-fosfato y varias moléculas de glucosa. Se deshidrogenan primer punto, se deshidrogenan en este otro punto. Producción importante, NADP reducido. Y aquí en la segunda se descarboxila teniendo ribulosa 5-fosfato. Hasta aquí, fase oxidativa. Desde la ribulosa 5-fosfato, fase no oxidativa. Miren, y vamos viendo aquí lo que tenemos en la diapositiva anterior. La ribulosa 5-fosfato por acción de una epimerasa se transforma en silulosa 5-fosfato. Por acción de una cetoisomerasa o de una isomerasa se transforma ya en lo que necesitamos. Ribosa 5-fosfato, que esta va a ir para la síntesis de nucleótidos RN-DNA. Por acción de la transcetolasa, dependiendo del pirofosfato de tiamina, hay una reacción de transcetolación, que es transferencia de dos carbonos desde la cetosa hacia ¿dónde? Hacia la aldosa. Transformándose esta de aquí, transformándose en una molécula de 3 porque queda menos 2 carbonos, y esta de 5 transformándose en una de 7. Miren, 3 y 7 carbonos. Pero con los grupos funcionales cambiados. Este es cetosa, ahora tenemos una aldosa. Este es una aldosa, la ribosa, ahora se transforma en una cetosa. Hasta aquí estamos. Hasta aquí estamos de vía de las pentosas. Preguntas hasta aquí.